la familia imperial y su vida después de la muerte. Hoy, gracias a alguien, finalmente se ha abierto el acceso a muchos archivos. La verdad empieza a llegar a la gente, sin dejar indiferentes a quienes se consideran rusos. Todos sabemos que, según la historia oficial, la familia de Nikolái fue fusilada por los bolcheviques del 16 al 17 de julio de 1918. Ahora sabemos más, y hay estadísticas que muestran que solo personas con cierto linaje pueden estar en el poder, y a ellos no los matan, sino que simulan su muerte. Sobre Hitler también existen testimonios similares. Y después del famoso reemplazo, a Piotr lo mantuvieron en una prisión francesa hasta su muerte. Por eso, en Internet circula información sobre otra versión del destino de la familia real, después de que fuerzas especiales de Inglaterra y Estados Unidos capturaron al emperador Nikolái por la fuerza. El 23 de febrero de 1917, y aquí hay más información para reflexionar. El 7 de noviembre es un día rojo en el calendario y el cumpleaños de Trotsky, Bronstein. El 12 de junio es el Día de Rusia y el cumpleaños de Bush padre. ¿Y qué es lo que realmente estamos celebrando? La abdicación de Nicolás. En realidad, el emperador Nicolás no abdicó del trono. Este acto es falso. Fue redactado y mecanografiado por el general de intendencia del cuartel general del comandante supremo, Alexander Lukomsky, y por el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ante el Estado Mayor, Nikolai Vasily. El que firmó este texto mecanografiado el 2 de marzo no fue el zar Nikolai Alexandrovich Romanov, sino el ministro de la corte imperial, general ayudante barón Boris Fredericks. Y aunque sí, la cúpula del alto mando del ejército ruso en su mayoría traicionó al zar, pero el cuerpo de oficiales intermedios y algunos altos mandos del generalato, como Fyodor Arturovich Keller, no creyeron en esa falsificación y decidieron ir en ayuda del zar. A partir de ese momento comenzó la división del ejército, transformándose en una guerra civil. Tan solo 4 días después, la élite de la Iglesia Ortodoxa rusa traicionó a Nikolái, engañando a toda Rusia. Al ver este acto falso, los clérigos lo presentaron como verdadero y lo transmitieron por telégrafo a todo el imperio y más allá, diciendo que el zar, supuestamente, había abdicado del trono. Aquí hay que prestar atención a de qué lado se puso la Iglesia Ortodoxa rusa, y si no actuaría de la misma manera en una situación similar hoy en día. Después de la revolución, los arzobispos y sacerdotes que traicionaron al zar fueron ejecutados o exiliados como castigo por su crimen contra el zar. Eventos escenificados para falsificar la ejecución. Sobre la estancia del emperador con su familia en el exilio, sobre su permanencia en Tobolsk y Ekaterimburgo, hay mucha información y cuenta con bastantes testimonios que la confirman. Gracias a Stalin y a los oficiales de inteligencia del Estado Mayor, la familia imperial fue trasladada a diferentes provincias rusas con el apoyo del metropolitano Macario. Debido al avance del ejército de la Guardia Blanca en Ekaterimburgo, se estaba evacuando las instituciones soviéticas, trasladando documentos, bienes y objetos de valor, incluida la familia Romanov. El 25 de julio, los checos blancos y los cosacos ocuparon la ciudad de Ekaterimburgo. El jefe de la guarnición, el general de división Golitsyn, nombró una comisión especial compuesta por oficiales, principalmente cadetes de la Academia del Estado Mayor General, bajo la presidencia del coronel Chernihovsky, a quien se le encomendó investigar los hallazgos en la zona de la fosa de Gania. En ese lugar, campesinos locales encontraron objetos quemados del guardarropa imperial, incluyendo una cruz con piedras preciosas, al remover una hoguera reciente. Y ahora imaginen cómo los trabajadores quemaban objetos de un valor y significado incalculables y sonreían para sí mismos. Yo creo que se habrían ahorcado antes de quemar cosas así. ¿Cuántos cartuchos y rifles se podrían haber comprado con el dinero de la venta de tal reliquia, si lo piensas bien? Las tecnologías de protección contra influencias PSI y energéticas tienen más de 30 años. A los ingenieros les llevó 3 años reducir el tamaño de los dispositivos, haciéndolos compactos y eficientes. Dispositivo móvil de protección energética BK-17. Más detalles en el video. Entonces, el capitán Malinovsky, quien recibió la orden de inspeccionar la zona de Ganinoyama el 30 de julio, llevando consigo al investigador Sheremetevsky de los casos más importantes del Tribunal de Distrito de Ekaterimburgo, a varios oficiales, al médico heredero Derevenko y al sirviente del zar Chemodurov, se dirigió allí.
Así fue como comenzó la investigación sobre la desaparición del zar Nikolái, la emperatriz, el zarevich y las grandes duquesas. La comisión de Malinovsky existió alrededor de una semana, pero fue precisamente ella quien determinó la zona de todas las acciones de investigación posteriores en Ekaterimburgo y sus alrededores. Encontró testigos del acordonamiento del camino de Koptikov alrededor del pozo de Ganina por parte de los soldados del Ejército Rojo. También encontró a quienes vieron un convoy sospechoso que fue de Ekaterimburgo hacia el interior del acordonamiento y de regreso. Y sí las hubo, evidencias de la quema de las posesiones del zar cerca de las minas. Después de que todos los oficiales fueron a Koptiaki, Chernyshkovsky dividió al equipo en dos partes. Malinovsky inspeccionó la casa Ipatiev y el teniente Sheremetevsky se encargó de examinar la fosa de Gania. Durante la inspección de la casa Ipatiev, los oficiales del grupo de Malinovsky lograron establecer en una semana casi todos los hechos principales en los que luego se basó la investigación. Un año después de las investigaciones, en junio de 1919, Malinovsky le dijo a Sokolov: como resultado de mi trabajo en el caso, llegué a la convicción de que la familia imperial está viva. Todos los hechos que observé durante la investigación son una simulación del asesinato. En el lugar de los hechos, el 28 de julio, Nametkin fue invitado al cuartel general y por parte de las autoridades militares, ya que la autoridad civil aún no se había formado, se le propuso encargarse de la investigación del caso de la familia imperial. Luego, comenzaron a inspeccionar la casa Ipatiev, invitaron al doctor Derevenko y al anciano Chemodurov para identificar los objetos. Como experto participó el profesor de la Academia del Estado Mayor General, el teniente general Medvedev. Notas sobre la inspección de la casa Ipatiev. Del 2 al 8 de agosto contaba con publicaciones de decretos del Soviet de los Urales y del Presidium del Comité Ejecutivo Central, que informaban sobre la ejecución de Nikolái. La inspección del edificio, las huellas de disparos y los indicios de sangre derramada confirmaron el hecho conocido por todos, la posible muerte de personas en esta casa. En cuanto a otros resultados de la inspección de la casa Ipatiev, dejaban la impresión de una desaparición repentina de sus habitantes. Del 5 al 8 de agosto, Nametkin continuó la inspección de la casa Ipatiev y describió el estado de las habitaciones donde se encontraban Nikolái Alexandrovich, Alexandra Fyodorovna, el zarevich y las grandes duquesas. Durante la inspección encontró numerosos objetos pequeños que, según el ayuda de cámara Chemodurov y el médico del heredero Derevenko, pertenecían a la familia imperial. Siendo un investigador muy experimentado, Nametkin, después de inspeccionar la escena, declaró que en la casa Ipatiev se simuló una ejecución y que ninguno de los miembros de la familia imperial fue fusilado allí. Repitió oficialmente la información recopilada en Omsk, donde dio una entrevista sobre este tema a corresponsales extranjeros, principalmente estadounidenses, declarando que tenía pruebas de que la familia imperial no había sido asesinada. En la noche del 16 al 17 de julio y pronto planeaba hacer públicos estos documentos. Un giro inesperado en las actividades de investigación. El 7 de agosto de 1918 se celebró una sesión de las secciones del Tribunal de Distrito de Ekaterimburgo, donde, para sorpresa del fiscal Kutuzov y en contra de los acuerdos con el presidente del tribunal Glazán, el tribunal por mayoría de votos decidió entregar el caso del asesinato del ex zar Nicolás al miembro del tribunal Iván Alexandrovich Sergeyev. Tras transferir el caso, la casa donde él alquilaba una habitación fue incendiada, provocando la pérdida total del archivo de Nametkin. Y ya 6 días después, el 13 de agosto, Nametkin entregó el caso a Sergeyev en 26 hojas numeradas. Después de que los bolcheviques tomaron Ekaterimburgo, Nametkin fue fusilado. Sergeyev era consciente de toda la complejidad de la investigación que se avecinaba y entendía que lo principal ahora era encontrar los cuerpos de los fusilados. En la criminalística, como muchos saben, existe una regla clara: sin cuerpo no hay asesinato. Sergeyev tenía grandes esperanzas en la expedición a Ganina Yama, donde investigaron minuciosamente el sitio, incluso vaciando los pozos de agua. Desafortunadamente, solo hallaron un dedo cercenado y una prótesis de la mandíbula superior. Además, se recuperó un cadáver, pero, desafortunadamente, era el del perrito de la gran duquesa Anastasia. Después, testigos afirmaron haber visto a la ex emperatriz y sus hijos en Perm, por extraño que parezca.
El doctor Derevenko, quien trató al heredero, al igual que Botkin, que acompañó a la familia imperial en Tobolsk y Ekaterimburgo una y otra vez, testifica que los cadáveres no identificados que le llevaron no eran el zar ni el heredero, ya que el zar debía tener una marca en el cráneo de un golpe de sable japonés en 1891. De esta manera, la investigación llega a un callejón sin salida, sin poder probar la ejecución de la familia real, la vida de la familia real después de la muerte. En la KGB de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre la base de la segunda dirección principal, se organizó un departamento especial que vigilaba todos los movimientos de la familia real y sus descendientes por el territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le guste a quien le guste, hay que aceptarlo y por lo tanto, en un futuro cercano habrá que revisar la historia de Rusia. Las hijas Tatiana y Olga, esta última bajo el nombre de Natalia, residían en el monasterio de Diveyevo fingiendo ser monjas y cantaban en el coro de la Iglesia de la Trinidad. Desde ahí Tatiana se mudó al territorio de Krasnodar, se casó y vivió en los distritos de Ashperonsky y Mostovsky. La enterraron en 1992 en el pueblo de Solenoye, en el distrito de Mostovsky. La hija Olga, a través de Uzbekistán, se fue a Afganistán con el emir de Bujará, Said Alimjan, y vivió allí hasta 1944. De ahí se fue a Finlandia con Viru Bobaez. Desde 1956 vivió en Viritsa bajo el nombre de Natalia Mikhailovna Evstigneyeva, donde también murió en 1976. Ya en nuestros días, en el año 2012, sus restos fueron exhumados de la tumba en el cementerio y vueltos a enterrar cerca del templo de Kazán. Las hijas de Nikolai, María y Anastasia, esta última vivió como Alexandra Nikolaevna Tugareva, estuvieron algún tiempo en el monasterio de Glinskaya. Luego, Anastasia se mudó a la región de Stalingrado y en el caserío Tugarev del distrito de Novoaninsky se casó. De ahí se mudó a la estación Panfilova, donde fue enterrada. En 1980, su esposo Vasily Peregudov murió defendiendo Stalingrado en enero del 43. María se mudó a la región de Nizhny Novgorod, al pueblo de Orefino, en el distrito de Aksky, donde fue enterrada en el año 54. La zarina Alexandra Fyodorovna permaneció hasta 1927 en la dacha real, el Skid Vedensky del monasterio Serafim Ponyataevsky en la región de Nizhny Novgorod. Y al mismo tiempo visitaba Kiev, Moscú, Petersburgo y Suyumi. La zarina tomó el nombre de Ksenia, hacía manualidades, confeccionaba blusas, bufandas y para hacer sombreros le enviaban paja desde Japón. Esto se realizaba por encargo de las damas elegantes de la localidad. En 1942, Starovelska fue ocupado. Ese mismo día, la emperatriz fue invitada a desayunar con el coronel general Kleist, quien le propuso mudarse a Berlín, a lo que la zarina respondió con dignidad: «Soy rusa y quiero morir en mi tierra natal». Entonces le ofrecieron elegir cualquier casa en la ciudad que deseara. Decían que no era apropiado que una persona así viviera en una choza pequeña, pero la zarina también lo rechazó. La emperatriz Alejandra Fyodorovna, bajo el nombre de Ksenia, vivió en la ciudad de Starovelsk, en la región de Lugansk, desde 1927 hasta su fallecimiento en 1948. Tomó los votos monásticos como Alexandra en el monasterio de la Santísima Trinidad de Starovelska. El zarevich Alexei se convirtió en Alexei Nikolayevich Kosygin, 2 veces héroe del trabajo socialista, caballero de la Gran Cruz y de la Orden del Sol. En 1935 se graduó del Instituto Textil de Leningrado y en 1938 se convirtió en jefe del departamento del Comité Regional del Partido de Leningrado, presidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Leningrado. En 1941 se convirtió en subdirector, presidente del Consejo de Evacuación de la Industria a las regiones orientales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde enero hasta julio de 1942. Se convierte en comisionado del Comité Estatal de Defensa en el sitiado Leningrado. Participó en la evacuación de la población, las empresas industriales y los bienes de Tsarskoye Selo. El zarevich, de niño, navegaba por el lago Ládoga en el yate Standard y conocía bien la zona, por lo que organizó la carretera de la vida a través del lago. Para abastecer la ciudad, Alexei Nikolayevich creó un centro de electrónica en la ciudad de Zelenograd. Pero la quinta columna en el Politburó no le permitió llevar a cabo esa idea. Stalin llamaba cariñosamente a su sobrino Alexei Kosiga. A veces incluso lo llamaba zarevich delante de todos.
Ya en los años 60, el zarevich Alexei, entendiendo la ineficacia del sistema existente, proponía pasar de la socioeconomía a la real. Llevar el registro de los productos vendidos y no de los producidos como principal indicador de la eficiencia de las empresas y cosas por el estilo. Alexei Romanov normalizó las relaciones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China durante el conflicto en la isla Damaskaya, reuniéndose en Pekín en el aeropuerto con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Zhou Enlai. Desafortunadamente, la muerte del zarevich Alexei coincidió con el cumpleaños de Brezhnev el 18 de diciembre de 1980, y en esos días el país nunca supo que Kosygin había muerto. Las cenizas del zarevich, desde 1980 hasta el día de hoy, descansan en el muro del Kremlin. El jefe del Departamento de Biología de la Academia Médica de los Urales, Oleg Makiv, dijo: "La pericia genética después de 90 años no solo es complicada debido a los cambios ocurridos en el tejido óseo, sino que tampoco puede dar un resultado absoluto, incluso si se realiza cuidadosamente". La metodología utilizada en las investigaciones ya realizadas hasta ahora no es reconocida por ningún tribunal en el mundo como prueba. Después de la muerte del organismo, el ácido desoxirribonucleico comienza a descomponerse rápidamente, se fragmenta en partes, y cuanto más tiempo pasa, más cortas se vuelven esas partes. Después de 80 años, sin condiciones especiales, fragmentos de ácido desoxirribonucleico de más de 200 o 300 nucleótidos no se conservan, pero en 1994, durante un análisis, supuestamente aislaron un fragmento de 1223.000 nucleótidos. De esta manera, enfatizó Piotr Koltipin-Volovskoy, los genetistas nuevamente refutaron los resultados de la pericia realizada en 1994 en el laboratorio británico, sobre la base de la cual se llegó a la conclusión de que los restos de Ekaterimburgo pertenecían al zar Nikolai y a su familia. El emperador Nikolai II fue enterrado en Nizhny Novgorod en el cementerio Krasnaya Etna. En 1958, el famoso anciano y sacerdote de Nizhny Novgorod, Grigori Dolbunov, ofició el funeral y enterró al emperador. Entonces, ¿qué es lo que vemos una vez más? La historia son ficciones políticas que benefician al siguiente vencedor. Para que podamos interpretar correctamente la realidad y, como consecuencia, elegir el camino correcto de desarrollo, necesitamos buscar la verdad, no la versión oficial, sino reconstruir los hechos reales del pasado basándonos en hechos. ¿Realmente la familia imperial no fue fusilada? ¿Y quién fue el verdadero autor intelectual de esta falsificación? Pronto lo sabremos. Subtítulos creados por